Bien, decíamos entonces que el único parámetro de este método es el K, la cantidad de vecinos. Vamos a ver qué efecto tiene la variación de K en la clasificación. Para eso vamos a trabajar con un conjunto simulado de puntos, como el anterior, un poco más, con algunas observaciones más, son 20 observaciones. Y tenemos dos clases, la clase roja y la clase verde. Son 10 observaciones verdes y 10 observaciones rojas. Es un caso balanceado. Balanceado quiere decir que tiene la misma proporción de casos una clase que la otra. Y lo que vamos a ver ahora con R es un pequeño script que lo que va a hacer es clasificarme por vecinos más cercanos, donde yo voy a poder variar la cantidad de vecinos. En este caso lo que estamos viendo es K igual a 1, pero yo voy a poder mover la cantidad de vecinos y me va a cambiar la clasificación. Pero vamos a empezar con K igual a 1. Una mención es que estas cruces azules van a indicar dónde está el punto de máxima concentración de las dos clases. En este caso yo lo que hice fue simular datos con una normal, que están centrados en la clase roja en los valores 0.7, 0.7, es donde indica esta cruz, y la clase verde tiene su punto de máxima concentración en el punto 0.3, 0.3. De tal manera que las clases van a estar en general relativamente bien separadas con algo de superposición en la frontera, como se ve en este caso. Y veamos cómo es la clasificación con K igual a 1. Primer punto importante a tener en cuenta es la siguiente noción. Una clasificación en un espacio, en este caso en dos categorías, me devuelve siempre una partición de ese espacio. O sea, dicho de otra manera, hay un sí solo sí entre una partición del espacio y una clasificación. Dado una clasificación, dado un método de clasificación para cualquier punto del espacio, yo tengo una partición. ¿Por qué? Porque yo puedo, como estoy haciendo en este caso, a cada punto del espacio, aplicarle el método de vecinos más cercanos que definimos previamente. Yo elijo un punto cualquiera, este punto que está acá. Voy a la definición de vecinos más cercanos, enchufo el punto acá adentro, lo enchufo acá adentro, me fijo cuál es la etiqueta que sale y automáticamente me devuelve cuál debería ser el color para ese punto del espacio. Y eso lo puedo hacer con todos los puntos del espacio, por lo cual automáticamente genera una partición. Recordemos, una partición del espacio es una serie son una serie de subconjuntos que cuando los uno me reconstruyen todo el espacio y esos subconjuntos tienen intersección cero entre ellos. Por ejemplo, toda la región verde es un subconjunto del espacio, la roja es otro, cuando lo uno me devuelve todo el espacio y fíjense que no hay ninguna zona de intersección entre la zona roja y la verde. Eso es una partición. Y la vuelta también vale, porque si a mí me das una partición, esa partición funciona como clasificación. Si alguien viene y me da este mapa pintado de colores, yo ya sé automáticamente cómo clasificar. Si me paro en este punto, la clasificación es roja. Si me paro en este punto, la clasificación es verde. Bien, entonces ya sabemos que hay un sí solo sí entre partición y clasificación en un espacio. Bien, entonces, fíjense, ahora vamos a analizar qué pasa con K igual a 1. Veamos el resultado. Miren, por ejemplo, qué interesante esta zona verde que está acá. ¿Por qué aparece esta zona aislada verde alrededor del punto blanco que está acá? Una mención es que convertí los verdes en blancos para que se vean más fácilmente y los rojos en negro. De tal manera que las regiones, cuando las pinto de colores, sí las pinto con el color que le corresponde a la clase. ¿Por qué alrededor de este punto blanco o verde que sería originalmente me aparece una zona aislada donde voy a clasificar en verde? Bueno, porque cuando utilizo vecinos más cercanos con K igual a 1, va a pasar siempre que todas las zonas del espacio que tienen este punto verde o blanco como más cercano, va a ser siempre clasificadas con la misma etiqueta que le corresponde al punto que tienen como más cercano. Y de hecho, a esta región se la llama celda de Voronoi. La celda de Voronoi es la zona del espacio que tiene al punto que le corresponde a la celda como más cercano. Esto no es una situación muy razonable para utilizar como un clasificador. Es claramente un caso de overfitting, donde yo no tengo ninguna razón para creer que esta zona en particular, tan local, es una zona que le corresponde al verde. De la misma manera que no tengo ninguna razón para creer que esta zona también, todo este cono que está acá, le corresponde a los rojos. Y acá tenemos ya una clara evidencia de que este método, que es un método no paramétrico, tiene un comportamiento que en el fondo es muy local. Este método, por definición, no está teniendo en cuenta propiedades generales del espacio.
del estilo como el perceptrón, que piensa que si yo me muevo en una cierta dirección voy a encontrar más rojos, o si me muevo en otra dirección, en la dirección contraria, o en el sentido contrario, voy a encontrar más verdes. Este método es esencialmente local. Va a mirar qué ocurre en un entorno. El tamaño del entorno lo va a definir el parámetro K de cantidad de vecinos, y en base a eso voy a clasificar o voy a hacer una predicción numérica si es un problema de regresión. Y de hecho, vamos a ver ahora, vamos a mover un poquitito el K. Vamos a aumentarlo y vamos a ver cómo cambia la clasificación. Pasamos de K igual a 1, K igual a 3, y vemos que la clasificación cambia, salvo en los casos más extremos, en los bordes, donde correctamente deberían ser rojos de este lado y verdes de este lado. Cercano, vamos a ver, cercano a la frontera, el método cambia mucho. No es lo mismo clasificar con K igual a 1 que clasificar con K igual a 3. Y lo que debiera ocurrir es que cuando voy aumentando la cantidad de vecinos, el método debiera dar resultados un poco más estables. Como empieza a pasar ahora, miren, con K igual a 9 y cuando voy subiendo. Sin embargo, miren qué interesante, si sigo subiendo el K, puedo llegar a obtener incluso con Ks grandes. Fíjense esto que no solamente esta solución con un K grande es muy regular, sino que aparte es muy parecida a la solución óptima. Si yo supiera que estas distribuciones son normales, las poblaciones subyacentes, como yo realmente las simule, en realidad, de hecho tienen la misma varianza, el clasificador óptimo es una línea recta, que es la bisectriz que separa estos dos puntos. Obviamente que el método no lo sabe, pero sin embargo con un K grande ya la división un poco más rugosa se parece mucho a la óptima. Pero miren esta situación interesante que pasa cuando incluso sigo aumentando el K. Miren qué pasa con K igual a 19. La solución parece razonable en esta parte de la frontera, pero miren este cono rojo que se observa acá. ¿Por qué ocurrirá que hay una zona metida dentro de toda esta zona verde que es roja? ¿Qué creen que pasará? Esto se lo dejo para que lo piensen un poco, pero les doy una pequeña ayudita. Piensen que tengo 20 puntos, o sea que clasificar por K igual 19 vecinos más cercanos, en el fondo es pensar que estoy solamente dejando un punto afuera y la zona, que de hecho va a funcionar en cualquier lado, la clasificación que voy a dar va a ser justamente la de la clase contraria al punto que dejé afuera. Así que lo dejo para que piensen por qué ocurre este conito rojo en esta zona.